Buenos días. ¿Me confirma el audio, por favor? Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase. Buen día, estimados estudiantes, colegas. Es un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Torres Espinosa. La directiva de Escuela Legal de Ecuador me ha solicitado que proceda a dar una breve reseña de lo que es mi currículum, mi hoja de vida, por lo cual puedo manifestarles que soy especialista en habilidades blandas, graduado de la quinta promoción de la Escuela de Emprendimiento y Liderazgo Ciudadano. Asimismo, fui posesionado delegado principal a la Asamblea Universitaria frente al CES, Consejo de Educación Superior, por parte de la FEB en el año 2018 de la Universidad de Guayaquil. Asimismo, fui director de planificación académica durante el periodo 2018-2019 y actualmente en el periodo 2019-2020 de la Escuela Legal Ecuador, la organizadora de este diplomado. Dentro de la Universidad de Guayaquil me gradué de abogado de los tribunales de la República del Ecuador en la carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil y actualmente me encuentro cursando una maestría de Fiscalidad Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja, también llamada UNIR, ¿no? Asimismo, quisiera recalcarles que esta primera clase va a ser meramente introductoria, es decir, no vamos a ver gran cantidad de materias, sino únicamente un abrebocas para lo que veremos en lo posterior. Y asimismo dar las directrices de cómo se manejarán los módulos, cómo se manejarán las asistencias y los deberes en este diplomado, ¿no? Recalcarles que este diplomado se encuentra conformado por 3 módulos. El módulo constitucional, el módulo procesal general y el módulo referente a lo penal. A ustedes se les ha facilitado un PDF, sin embargo procederé a leerles lo que este PDF contiene respecto a lo que son los módulos, ¿no? En el primer módulo constitucional, que es el primero y segundo mes, veremos lo que son los derechos de protección, la participación y organización del poder, los principios de aplicación de derechos, la justicia indígena. Eso veremos en el primer mes. En el segundo mes veremos lo que es la organización y funcionamiento, la justicia ordinaria, los jueces de paz y los medios alternativos de solución de conflicto, como es la mediación y la conciliación. Respecto al segundo módulo, procesal general, referente al COGEP, en el tercer y cuarto mes veremos lo que son las disposiciones preliminares del COGEP, las normas comunes, la acumulación y la excusa y recusación en el tercer mes. En el cuarto mes veremos lo que es la representación de la naturaleza, la procuración judicial, las tercerías y litis consorcio. Lógicamente, muy aparte de los temas establecidos, habrán temas análogos, subtemas en cada uno de estos, en cada una de estas directrices, ¿no? En el tercer módulo penal veremos lo que es el Código Orgánico Integral Penal, la norma que atañe a los procesos penales en el Ecuador. Veremos lo que son los principios y garantías, los ámbitos de aplicación, la ejecución de la infracción, la clasificación de la pena. Y en el sexto mes ya veremos una cosmovisión respecto a las graves violaciones de los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Sección tercera y cuarta del artículo 95 del COIP, capítulo segundo, todas las secciones y párrafos del artículo 140, y en el título octavo lo que son los procedimientos especiales, muy ajenos al procedimiento ordinario establecido en el COIP. No. Ahora, respecto a las asistencias, quisiera dejar en claro que no existe ningún tipo de obligatoriedad de asistir a las clases. Sin embargo, será tomada en cuenta como un incentivo a aquella persona que asista a todas las clases hasta los 15 minutos de gracia para el examen final. En este examen final se le podrá regalar 0.5 puntos a la persona que haya cumplido con las asistencias en un 100% o incluso hasta en un 90% como mínimo, ¿no? Recordar también que las clases serán subidas al finalizar a la plataforma Edmodo, de los cuales ustedes ya tienen un libro, imagino yo, y ya han creado su plataforma Edmodo, ¿no?
Si no lo han hecho, si no lo han hecho, ustedes deberán adquirir un libro que se lo venden en Urdesa, en la ciudad de Guayaquil, exactamente en la dirección Bálsamos 920 Ilianes, el cual tiene un costo de $13, ¿no? Cuando es libro físico. Si ustedes quieren que se realice el envío a cualquier parte del país, tendrá un valor adicional de $6.50, ¿no? Aparte de eso, si ustedes desean el libro en digital, tendrá un valor de $10. Obviamente, este libro va a tener un código QR personalísimo, el cual servirá para crear su plataforma en modo y para poder visualizar las clases, eh, las grabaciones de las clases, posterior a que las mismas se den, ¿no? Y asimismo para poder enviar los deberes en la plataforma y que los mismos queden registrados para evitar cualquier tipo de molestia y para que los mismos puedan servir para que al final se les pueda añadir un punto a ese examen final, ¿no? Las personas que cumplen con todos los deberes se les añadirá un punto. La nota final para pasar es de 7 puntos, entonces, con ese incentivo que existe respecto a deberes de un punto y aparte con el incentivo que existe respecto a asistencias, será mucho más fácil poder superar los módulos, ¿no? Existirán 3 módulos, como yo lo manifesté. Al finalizar cada módulo existirá un examen valorado en 10 que será indispensable para poder acceder al siguiente módulo, ¿no? Ahora, vale la pena recalcar que hasta que ustedes creen este usuario en la plataforma, se podrán receptar los deberes en un correo electrónico de notificación.slack@hotmail.com. Notificación.slack, voy a proceder a escribirlo. Si existe cualquier tipo de problema, lo pueden enviar directamente a ese correo hasta que creen la plataforma, lógicamente de una manera provisional. Asimismo, recalcarles que antes de empezar con los temas establecidos en el pensum académico, antes de empezar con los temas establecidos, en este caso en el libro, voy a darles ciertas introducciones respecto a los principios constitucionales en el Ecuador y asimismo distintas introducciones sobre lo que son las acepciones en el derecho penal en el Ecuador, con mención en el COIP. De la misma manera veremos ciertos rasgos de lo que es el garantismo penal en el Ecuador. Entonces, quisiera conocer a cada uno de ustedes, quisiera saber si tienen relación con el ámbito del derecho, si están en otras áreas, y quisiera que se presenten, saber cuántos años tienen, en qué universidad estudian, en qué semestre están, ¿no? Cedo el uso de la palabra a Mireya Campi, por favor. Buenos días, Mireya Campi. Buenos días, mi nombre es Mireya Alexandra Campi Ortega, tengo 37 años, tengo el título de abogada, realizo libre ejercicio y me gradué en la Universidad Nacional de Loja a distancia. Gracias. Muchas gracias. Estefanía Ramírez. Buenos días, mi nombre es Estefanía Ramírez, tengo 25 años de edad, me encuentro cursando el 9º semestre en la Universidad de Guayaquil y eso. Muchas gracias por tu intervención, Estefanía. Diana Orozco. Buenos días. Buenos Mi días. nombre es Diana María Orozco Navas, tengo 36 años y estoy terminando la carrera de Derecho en la Universidad de Guayaquil. Muchas gracias, un placer. Un placer. Luis Ronquillo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Ronquillo, tengo 29 años, trabajo como Policía Nacional, soy subteniente de la policía. Asimismo, tengo título de licenciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana de la Universidad Central del Ecuador. Al momento me encuentro cursando el primer semestre de Derecho en la UNEMI de la Ciudad de Milagro, a distancia. Mucho gusto. Muchas gracias, Luis. Mucho gusto.
Jorge Alvarado. Estimado Jorge. Hola, buenos días con todos. Soy Jorge Alvarado, tengo 24 años y actualmente estoy cursando el noveno semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de Guayaquil. Gracias, Jorge. Buen día. Buen día. Leslie Mejía. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Leslie Mejía Atiencia, tengo 29 años y estoy culminando el noveno semestre en la carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil. Muchas gracias por tu intervención, Leslie. Bueno, ya conociéndolos a todos, será necesario proseguir con la clase. Antes que todo, manifestarles una directriz esencial respecto a los deberes. Cuando yo envíe deberes, se entenderán que los mismos serán realizados en clase, serán realizados como participación en clase, ya que tenemos que llenar dicho parámetro. Entonces, cuando yo envíe deberes, en ese día no existirá asistencia a clases. Existe esa opción, o existe la otra opción que nos conectemos y realicemos el deber como una tarea en clase y que yo me encuentre con la cámara para poder visualizar o controlar que el deber se ha realizado. Queda a su disposición para saber cuál de esas opciones a ustedes les consideran correcta o consideran mejor. ¿Sí? Ustedes me manifiestan que no hay asistencia a clases o que nos conectemos y realicemos el deber en clase. Por favor, coméntenme. ¿Qué les parece? Una pregunta. O sea, a lo que usted se refiere es que si nos manda una tarea y nosotros nos podemos desconectar para hacer la tarea. Podemos realizarla de las dos maneras. A ver, la primera manera es que nos conectemos, yo me encuentre visualizando cómo se desarrolla la tarea. Y la segunda manera es que únicamente nosotros consideremos que dicha tarea ha sido realizada en clase y que ese día no exista asistencia, sino que esa hora la hemos ocupado realizando la tarea. Por tal motivo queda a su disposición para saber cuál es la mejor opción para ustedes. No tendría ningún inconveniente en que usted disponga cómo hacerlo, de mi parte. Claro. Entonces se entendería que ese día no habría asistencia, se entendería que ese día está destinado únicamente a la realización de la tarea y que esa hora la hemos ocupado en la realización de la tarea. Ahora, ok, tengo una tarea para ustedes para el día miércoles, la cual consiste en buscar 6 principios constitucionales, los cuales ustedes consideren que son indispensables en los procesos judiciales en el país, para llevar de una manera correcta los procesos judiciales en el país. Procederé de igual manera a enviar dicha orden por el grupo de WhatsApp, sin ningún problema, ¿no? Entonces, ya dicha esta tarea, vale la pena recalcar que el próximo lunes vamos a asimismo a preguntar a cada uno de ustedes distintas acepciones acerca de la tarea, qué les ha parecido y por qué cada uno de los principios les parece esenciales para llevar los procesos en el país. Ahora, quisiera empezar un poco las clases, quisiera poder conversar, una pequeña introducción sobre cómo se manejarían los principios en el país, una pequeña acepción para poder iniciar con este deber. Entonces, empecemos con un tema básico respecto a las clases, lo que es la pirámide de Kelsen. Entonces, la pirámide de Kelsen se encuentra establecida en el artículo 425 de nuestra Constitución, el cual procederemos a leer a continuación sin ningún problema.
No sé si alguien me puede ayudar con la lectura. Por favor. Artículo 425. Artículo 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Muchas gracias por la participación en clase. Ahora, entenderemos entonces que si existe una norma inferior en la pirámide de Kelsen y que si la misma sobrepasa una norma superior, existirán dos escenarios. El primer escenario será el cual exista una vulneración de derechos respecto a la aplicación de dicha norma inferior en comparación con la norma superior, por lo cual se procederá a aplicar el artículo 425 para dejarla sin efecto y que se aplique la norma superior. En cambio, si existe una ampliación de derechos hacia los sujetos de derechos establecidos en la Constitución, como son las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y naturaleza, establecidos en el artículo 10 de nuestra Carta Magna, si existe una ampliación de derechos para cualquiera de esos sujetos de derechos, para cualquiera de esos grupos, se tomará aquella norma inferior que se encargue de la ampliación de derechos, recordando que estamos en un Estado garantista y recordando, asimismo, que se pregonarán los derechos por encima de las normas. ¿No? Esa es la idea. Entonces, consideramos el artículo 425 como una pirámide. Imaginémonos como una pirámide, en el cual la cúspide será la Constitución ecuatoriana. Y posterior a eso, todas las normas establecidas en el artículo 425. En el moderno constitucionalismo hablamos de que la misma pirámide deberá manejarse de una manera invertida para crear un bloque de constitucionalidad. Le daríamos la vuelta a dicha pirámide, en la cual la cúspide de la Constitución. Dicha pirámide va a irradiar a todas las normas. Aquella norma que se encuentre en contra, aquella norma que se encuentre vulnerando derechos constitucionales, deberá sacarse del molde, de dicho bloque de constitucionalidad. Entonces, cuando existe incompatibilidad de las normas dentro del bloque constitucional, se las puede desechar mediante dos mecanismos. El primero es el control de constitucionalidad y el segundo es la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, quisiera darles a ustedes otras directrices esenciales respecto a la justicia en el Ecuador. Tal vez ustedes ya conozcan que en el artículo 168, numeral 5 de nuestra Constitución, se establece que todas las audiencias son públicas. Todas las audiencias son públicas, excepto cuáles. No sé quién me puede ayudar. ¿Cuáles audiencias no son públicas? Como participación en clase, por favor. Tal vez Mireya Campi, tal vez Leslie Mejía. ¿Qué audiencias no son públicas? Las de violencia intrafamiliar. ¿Sí? ¿Cuáles más? Las de violación a menores, de menores. ¿Sí? Ya, se me fue bueno. Hay algunas que nombra, pero se me van en este momento. Sí. Exactamente, muchas gracias. Como usted lo manifestó, los procesos de delitos sexuales en cualquiera de sus formas, los delitos contra el Estado y la violencia intrafamiliar. El artículo 168, numeral 5, da esa pauta, que los delitos contra el Estado y los delitos sexuales serán privados, lógicamente por mantener en anonimato aquellas personas que han sido afectadas con sus bienes jurídicos sexuales, ¿no? Ahora, otra directriz que quisiera darles respecto a la justicia en el Ecuador es que en nuestra república existen dos instancias. La primera instancia es aquella en la que intervienen
los jueces de primer nivel, y posterior a eso, posterior a las apelaciones, van los jueces de segunda instancia, que son los provinciales. Yo estudiando en Guayaquil, me he dado cuenta que los jueces de primer nivel, lógicamente, se plasman de acuerdo al sector. En Guayaquil existe el ejemplo de Unidad Judicial Norte, que es Florida, y Unidad Judicial Sur, que es Valdivia. Muy aparte de eso, ya tomando como ejemplo la vida práctica, tenemos que la parte de las apelaciones se manifiestan en la Corte Provincial, en la 9 de octubre, establecida en la calle 9 de octubre. Entonces, asimismo, cada persona deberá tener bien ubicado cómo se va en este caso, a establecer lo que son las unidades judiciales en su ciudad, ¿no? Asimismo, que existen recursos en el Ecuador, como son los recursos de casación y las acciones extraordinarias de protección. El recurso de casación, ¿a qué va a afectar? Únicamente a vicios del proceso. Cuando la persona o el abogado considere que han existido vicios del proceso, estará lógicamente apto para elevar su recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia para que este proceso lógicamente quede nulo. Ahora, respecto a las garantías jurisdiccionales extraordinarias de protección, será aceptada, cuando existan expresamente violación a derechos o principios constitucionales durante el proceso, ¿no? Esa es la diferencia entre el recurso de casación y entre la acción extraordinaria de protección. ¿En qué casos se podrá admitir cada una de ellas? Ahora, es importante recalcar también la existencia de diversos principios constitucionales con los cuales será manejada la justicia en el Ecuador, ¿no? El primero de estos y el más importante, y también para dar un pequeño abreboca de cómo se manifestará su deber, el primero de estos es el debido proceso. El debido proceso es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso oportunidad razonable de ser oídos por un tribunal competente, predeterminado por la ley y, lógicamente, con principios fundamentales como es el principio de independencia y el principio de imparcialidad. Es indispensable que en el debido proceso existan estos principios. De lo contrario, lógicamente, existirán medidas en el COGEP y en las distintas normativas ecuatorianas, como es la recusación. Esa es una de las medidas en el caso de que se note de que no existe ni independencia ni imparcialidad en los procesos por parte de los jueces. Asimismo, dentro del debido proceso debe existir el derecho a la contradicción. ¿Qué significa el derecho a la contradicción? Es el derecho de pronunciarse respecto a las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria en un juicio, un determinado proceso, de la aportación de pruebas lícitas, obtenidas de manera lícita, entre otras que permitan al abogado crear una verdadera defensa técnica para con su cliente, que les permita hacer efectivos los derechos de los mismos. Ahora, detalles de jurisconsultos. Para Jorge Zavala Vaquerizo, respecto al debido proceso, el ciudadano tiene derecho a la iniciación, desarrollo y conclusión de un proceso, en donde se respeten todas las normas garantizadoras de los derechos existentes, ¿no? Ahora, respecto al debido proceso en la Constitución, en el artículo 76 de la Constitución se muestra que el debido proceso irradia para todas las materias en este artículo. En el artículo 77 se da un hincapié en el debido proceso penal. Se encuentran derechos importantes, asimismo en el debido proceso, como es el derecho a la acción y el derecho a la tutela judicial efectiva. Bueno, eso ha sido una pequeña parte de la materia antes de poder iniciar con el deber que les he enviado. Asimismo, recalcarles que el mismo será o deberá ser enviado hasta el miércoles a las 10 de la mañana. Miércoles 10 de la mañana podrá ser enviado dicho deber a la plataforma Edmodo, ¿sí? En todo caso, si tienen algún tipo de problema respecto a la conexión, respecto a crear su usuario en la plataforma Edmodo, pueden manifestármelo directamente, pueden escribirle en el grupo, sin problema pueden escribirme, ¿no? Mi número es, se los voy a dejar escrito.
Ese es mi número. ¿Ok? Para mí ha sido un placer poder dirigirme hacia ustedes en esta primera clase de introducción y esperando asimismo que tengan un feliz inicio de semana. Los mejores deseos y mejores vibras para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.